Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Lo primero que quería decir es que quiero agradecer pues muchísimo las muestras de apoyo y de cariño que sigo teniendo después de la prueba de polisomnografía, agujas directamente clavadas en el cráneo para ver mi actividad cerebral, para ver si puedo pues eh, curar mi epilepsia, ¿no? Que me hicieron el día 2 de noviembre. Bueno, pues os lo agradezco muchísimo, estar allí a solas con ese dolor fue realmente duro, pero también fue algo inolvidable el hecho de ir recibiendo pues cada uno de los mensajes que iba viendo, ¿no? Fue algo que me dio una fuerza impresionante y eso es una de esas típicas o no típicas cosas que se te clavan en el corazón y que voy a agradeceros por siempre dentro de toda mi vida. Que lo sepáis. Es que es así. Nada más. Me gustaría deciros que el programa de hoy es extraordinario por el caso de visitantes de dormitorio. Los hemos visto en muchísimas ocasiones y de hecho no suelen ser muy bonitos para quien los sufre. No, pero en este caso tenemos un suceso de una persona que, vaya, pues que cuenta un contacto absolutamente positivo o al menos inducido para ser positivo y que desde luego recibió una serie de mensajes que te hacen pensar que hay algo que puede existir en otro lado del universo y que nos está esperando, pero quizá solamente con billete de ida y no de vuelta. Muy curioso porque es un caso que parece que es de seguimiento, es decir, hay un primer contacto visual y luego un seguimiento total de la vida de una persona que finalmente se encuentra con su destino, un destino que es sorprendente y que no se esperaba y que desde luego pues le dejó atónito, pero que rechazó solo por cariño a sus familiares. ¿Qué le ocurrió? Vamos a ver el caso. Es la segunda toma que estoy haciendo porque antes mi gato ha querido entrar por la puerta y ha empezado a rascar el pobre y no ha podido entrar. Y entonces, bueno, pues que sepáis que esta es la segunda toma, como siempre, no en plano secuencia. Vamos allá. Es un telespectador que me escribe y me dice: hola Vicente, ante todo decirte que admiro la gran labor que haces y siempre recomiendo tus vídeos a mis amigos. Yo, bueno, pues muchísimas gracias por mi parte, por seguirme y recomendar y en las redes sociales y todo esto. Muchas gracias. Me dice: todo comenzó en el Aaiún, el Sáhara español. Recuerdo que era verano y casi yendo, pues ya cayendo la tarde, ¿no? Pues jugaba al fútbol con un montón de chiquillos, tendría unos 10 años más o menos. Y en un momento, pues me senté en un muro y me dio por mirar al cielo y observé un objeto volador no identificado, enorme, inmenso, gigantesco, y que estaba ahí. Estaba sobre mí, a 1 kilómetro de altura más o menos, del campo de fútbol, y tenía como una especie de forma de platillo negro, pero sin brillo, sin esmalte. Lo hemos visto en otros casos de la ufología. Estaba estático, Vicente, y de él salieron cientos de esferas blancas por una especie de ventanas que había en toda su circunferencia. Esta serie de orbes los hemos visto también en el fenómeno de los círculos de las cosechas y en todo lo que os podáis imaginar de casos de avistamientos del segundo tipo, en plan aterrizajes.
y no son efectos químicos de gases sulfurosos del pantano, no, para nada. Aparecen en la ufología y también en el tema de los visitantes de dormitorio en diferentes colores. Y entonces dice, mira Vicente, platillo negro, una serie de bolas blancas que salen de ventanas, y estuvo allí ese disco pues por lo menos más de media hora, y recuerdo que además es que estaban pasando helicópteros y helicópteros sin parar y aviones militares cerca de él. Yo lo estaba mirando ahí y era un auténtico espectáculo militar de asedio, pero no se querían acercar mucho. Había pues como un control de la situación total por parte de aquel platillo. Y desde luego los militares no tenían pensado acercarse mucho más de lo que estaban haciendo. Ahora eso sí, había muchos ahí, a expensas de lo que fuera a hacer ese objeto volador no identificado. Y lo estaba viendo, Vicente, yo lo estaba viendo allí. Pasado ese tiempo, pasada esa media hora, bueno, pues todas las esferas se volvieron a introducir desde donde estaban al disco, y entonces ese disco se puso en una configuración vertical y en milésimas de segundo desapareció. Esto lo hemos visto también en la ufología en muchísimas ocasiones, una serie de variables de un total asedio militar ante algo que saben perfectamente lo que es, pero que no tiene ningún tipo de miedo ese objeto de estar sobre una población civil a menos de 1000 metros y que realiza una serie de observaciones que evidentemente son de exploración y que tenía una relación total con aquel testigo, que era el único que lo estaba viendo. Bueno, pasado ese tiempo, bueno, pues yo me fui a mi casa, ¿no? Pero nunca se lo dije a nadie porque es que no sabía exactamente lo que era, ni sabía que existiera, ¿no? Además solamente estaba Televisión Española, la primera cadena, ¿no? Y no había pues informativos que hubiesen dicho nada, ¿no? Y bueno, pues ya pues me lo quedé para mí, Vicente. Entonces, mira, meses después comenzó la famosa Marcha Verde, ¿no? Una revolución, toda mi familia tuvimos que salir por patas de allí, ¿no? Nos fuimos por patas, y mira, yo soy de Gran Canaria, y al poquito tiempo, cuando me iba a la cama, pues empezó a pasarme algo extraño. Empecé a tener mucho miedo. Esa sensación de escopastesia que hemos visto en muchísimas ocasiones, de sentirte que te están mirando, que no sabes quién o dónde te está observando, pero tú lo sabes. Y mira, siempre tenía tantísimo miedo que es que me tenía que ir al cuarto de mis padres, al dormitorio de mis padres, y es que tenía tanto miedo que me dormía entre ellos buscando protección. Entonces, bueno, esto me pasó y me pasó noche tras noche tras noche, y bueno, pues un día, ya a mediodía, ¿no? Pues durante la siesta, pues resulta que el miedo pues fue a más y a más y a más, y no sabía quién me estaba mirando y qué estaba pasando, pero me estaba ocurriendo, y el miedo, otra vez me tuve que ir corriendo a la cama de mis padres. Estaban mis padres allí y me acosté en medio de los dos otra vez, y de pronto, Vicente, al ratito me doy cuenta de que empiezo a levitar, a moverme sin gravedad alguna, sin ningún tipo de razón. Empecé a moverme para arriba,
y me quedé a 1 metro de altura. Estaba tumbado en horizontal, pero estaba a 1 metro de altura de mis padres. Yo intentaba llamarlos, pedir auxilio, pero no podía hablar. No había manera de decir nada. Sí que podía moverme. Intenté tocarles, pero no llegaba donde estaban, no llegaba a ellos. Y bueno, después de aquello, fui otra vez bajando lentamente hasta la cama. Justo donde estaban mis padres, en ese espacio que había abandonado para levitar. No sé por qué me pasó aquello. Levitar 1 metro, luego bajar, no poder hablar. ¿Por qué no podía hablar? Bueno, pasó el día y esa misma noche, idem de lo mismo. Pero en esta ocasión ya, pues, cuando ya bajé, se lo dije y entonces mi padre me cogió y me acurrucó en su parte y me cogió fuerte para que me sintiese bien seguro y me abrazó tranquilo, que no te va a pasar nada. Y así estuve. Pero ya estaba durmiendo y entonces sentí algo. Estaba durmiendo, pero es que me pasó algo que me hizo abrir los ojos. Y ahí llegó el momento más bonito y más precioso de toda mi vida, Vicente. Delante de mí había 2 seres. Había 2 seres, pero no eran personas. A ver si te puedo hacer una buena descripción, Vicente. Brillaban como luz de neón, como la luz de los neones, un poco así como fluorescente, morado, violeta, amarillo, un brillo increíble. Uno de los seres era femenino, como una chica muy joven, 1,60 m de altura, aproximadamente, muy delgadita, su cabeza, sin duda, más ancha que la nuestra, y sin pelo. Sus ojos eran como orientales. Yo creo que no tenía nariz y si tenía la boca, pues era muy, muy pequeña. Yo la vi, pero aquello era la máxima felicidad para mí de verlo, pero no tenía sentido. Estaban en mi casa, ¿qué hacían ahí? Pero estaba tan bien. Entonces empecé a verla perfectamente. Estaba ahí, estaba despierto, estaba consciente y observé al otro ser. Había 2, bueno, ella, y me fijé en el otro. El otro ser era más alto, como más mayor. Era más mayor y la diferencia es que le salía una enorme y brillante cabellera blanca desde el centro de su cabeza hasta su cintura.
mm, no podía imaginarme que esto me estuviese pasando a mí, pero resulta que empecé a fijarme en sus gestos. Y sus gestos eran increíbles. Ambos me miraban y luego ellos se miraban entre sí. Y yo les miraba y no cabía en mi asombro. Y entonces empecé a notar que me estaban hablando. Era telepático, no salía nada de su boca, si es que tuviesen boca. No, no. Y era el ser de pelo largo, el masculino, el que estaba hablándome por su voz, ¿no? Y me dijo, ¿te gustaría venir con nosotros a nuestro mundo? No me pareció ofensivo. Yo no iba a hablar. Yo lo que hice fue pensarlo también, telepáticamente. Y le dije, me encantaría. Claro, me sentía tan bien a vuestro mundo. Con vosotros me siento maravillosamente bien. Sí, sí. Y entonces él la miró a ella y ella le sonrió a él y entonces me sonrió a mí. Y entonces él dijo, pero tengo que hacerte una advertencia. Si vienes, jamás vas a poder regresar. Que lo sepas. ¿Te has enterado? Sí. No vas a poder volver. Y entonces, después de decir eso, siguieron mirándose y ella no paraba de sonreír. Sonreírme, pero yo me sentía bien. Y entonces, en ese momento, con valor, les dije, mira, yo quiero seguir viviendo con mis padres y con mis hermanos. Y entonces ellos continuaron mirándose y entonces él me contestó, en señal de que hemos estado aquí, mañana por la mañana, la caja de música que llevas tiempo buscando está en una caja de cartón bajo los discos de tu padre que aún no ha abierto esa caja después de la mudanza. Ahora duerme y sé feliz. Me dormí. Al día siguiente sabía perfectamente todo lo que había pasado, lo recordaba con una exactitud perfecta, Vicente, y entonces fui a la caja, la abrí, estaba sin abrir, la abrí y encontré mi cajita de música, que en ese momento, pues, al darle cuerda, la bailarina, efectivamente, Vicente, la bailarina
bailó. Fue como si bailase para mí. Esto es lo que te tengo que contar, Vicente. Un fuerte abrazo y cuídate. Un caso emotivo, único, sin ninguna duda, que empieza con un avistamiento ovni que, sin ninguna duda, está relacionado con el caso, en donde entran las Fuerzas Armadas en un control, más bien descontrol del fenómeno ovni que existe a día de hoy, porque es un tema que las autoridades evidentemente no comentan, porque está fuera de su alcance el hecho de controlar cualquier tipo de objeto volador no identificado que baja a esa altura, además de la atmósfera, porque los hemos visto en incidentes dentro de lo que sería pues nuestra estratosfera, ¿no? O en las misiones de la NASA, por ejemplo en el caso Tether Incident del año 1996, pero es que también aterrizan e incluso se quedan a una baja altura e incluso realizan efectivamente, y lo he visto en más casos, pues lo que sería maniobras de exploración a través de esos orbes que efectivamente el testigo pues dice que bajan a través de esas ventanillas de ese disco, que efectivamente lo he visto en más ocasiones y que efectivamente cuando termina toda esa experimentación pues se pone en versión vertical y tira para arriba. Lo he visto. El tema de la levitación, segunda cosa que tengo que exponer, también la he observado en el tema de la escopaestesia. Estás en casa. No sé si os ha dado... no sé si os habéis dado cuenta de que algunas veces, pues, parece que te están mirando y te das cuenta y no sabes quién. Quizá desde otra dimensión que nosotros no podemos ver a través de nuestro nervio óptico y desde nuestro cerebro. Pero efectivamente, nosotros vivimos en la cuarta dimensión, en el tiempo, pero hay más, hay hasta 11. Y sí es posible que estos seres puedan estar interaccionando con nosotros desde otra dimensión que no sea la nuestra. Y efectivamente están ahí y nos da la impresión de que nos están mirando, pero no lo podemos ver, pero están. Están porque necesitan algo de ti o necesitan experimentar algo contigo. Has sido elegido por una razón, ¿no? Bien, este niño ha podido observar el fenómeno ovni anteriormente. Ya ha tenido un primer contacto, un segundo contacto. Esa sensación de miedo, miedo, miedo y miedo sin parar hasta que de repente tiene esa levitación. Levitación en el lugar más sagrado que puedan tener pues los seres humanos, en la cama de sus padres. Sus padres, evidentemente, en este caso, ante cualquier tipo de anomalía, podemos decir, con el niño entre medias, por supuesto se habrían levantado. No, han sido inducidos para que no se despierten. Lo he visto en más ocasiones. Muy bien, el niño es efectivamente pues levantado con levitación y no puede hablar. Interacción con su cerebro, sin ninguna duda también. Los intenta coger, en este caso, pues no existe una parálisis del cuerpo, cosa que no suele ser habitual. Y efectivamente el miedo va a más, es decir, el miedo va ocurriendo cada noche y cada noche, es decir, hay más observaciones que tiene hasta que llega un momento en el que todo se dispara y el experimento auténtico comienza, que es el contacto visual. Esas criaturas, esos seres ajenos a la Tierra, se presentan ante él. Y no son grises, y no son los típicos quizá reptiles o reptilianos, como se suele decir, ¿no? Que la verdad es que es una palabra bastante personaja. No, son seres que además se les ha visto en la ufología, pero que suelen ser bastante curiosos porque parecen seres humanos por el tema del pelo, que puedan ser, no, pero no, tienen rasgos que son humanoides, tienen esa forma, los ojos como muy orientales, pero están orientalizados exageradamente, pues podríamos decir, finos, ¿no?
Su cara es plana, normalmente, o al menos los rasgos faciales son mínimos y, bueno, en este caso la mujer no tenía pelo, es más baja que el hombre, ese hombre es como ella, pero en este caso sí que tenemos pues esa descripción, famosos pleyadianos de estos que se les ha llamado en la ufología. Es más que posible que estemos ante un caso de estos que suele ser muy poco frecuente, ¿no? Entonces, en este momento tenemos a dos seres que se miran entre ellos y que están creando una sensación de bienestar que en mi opinión es absolutamente inducida. Es decir, el niño, estemos haciendo lo que estemos haciendo, tiene que estar perfectamente feliz, con una situación absolutamente, pues, de satisfacción ante lo que está pasando y que además tiene que ser eterna. Es decir, nunca jamás tiene que acordarse de este contacto de manera negativa, porque lo que estamos haciendo, pues, así lo exige. Entonces, comienzan ellos con su intercambio de miradas, que no deja de ser un teatro para que él los mire y que realmente, pues, están ellos más que posiblemente, pues, interaccionando entre sí, ¿no? Pero lo que están haciendo es desviar su atención sin parar ante ese experimento que están haciendo con él a nivel mental. Asombroso porque él los observa con felicidad y, de hecho, pues no para de mirarlos. Y la sonrisa, sobre todo de ella, no deja de ser ni más ni menos que una inducción para su sonrisa interna. Entonces entra el verdadero jefe y o protagonista de la escena, el que es más mayor y que parece que tiene pelo, o que, bueno, pues podríamos decir que, según la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, pues es posible que el niño lo vea así, tal y como, bueno, pues él podría entender que podría ser algo significativamente extraterrestre, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido avistamientos de este tipo de seres que efectivamente pues son como más altos y con el pelo pues muy liso, ¿no? Estos famosos pues seres que parece que son seres ajenos a la Tierra, unos los llaman, unos contactados los llaman hermanos mayores, ¿no? Nunca he sido muy pues muy nunca he tenido esa versión de hermanos mayores, para mí nunca ha tenido mucha validez, ¿no? Como si fuesen nuestros creadores prácticamente, pero en este caso pues sí que los he visto en visitantes de dormitorio, también los he visto en encuentros cercanos del segundo tipo, ¿no? Y en abducciones también, ¿no? No son frecuentes. Y menos frecuente aún es observarlos en un dormitorio con otro ser que además es macrocéfalo y que se parece a los grises, excepto que tiene una manera muchísimo más positiva en lo que es su aspecto. Y entonces empieza a decirle rápidamente lo que es una abducción. ¿Quieres venir a nuestro mundo? Es una pregunta, pero realmente, pues, es un experimento, ni más ni menos. Y entonces, él, pues, finalmente dice, sí, claro, por supuesto, estoy estupendamente con vosotros. Está inducido. Y entonces le avisa, en un acto de misericordia o en un acto de experimentación con él para saber cuál sería la respuesta de otros seres humanos ante una abducción con ellos. Y le dice, si vienes con nosotros, no vas a volver. Ese tipo de desapariciones que existen en el mundo, que tantísimos años se reportan en todos los países y que durante toda la historia ha ocurrido, pues hay un porcentaje de abducciones, por ejemplo, según el caso de Betty Andreasson, ¿no? En donde, pues efectivamente hay abducciones de personas que no vuelven tras ser abducidas, ¿no? Y entonces el niño se niega con rotundidad absoluta y total. Y entonces
llega lo curioso de decir, bueno, pues para demostrarte que todo esto es real, ¿no? Bueno, pues quiero que sepas que existe un objeto que tú llevas buscando porque te hemos controlado y que está en este sitio de la casa, que también hemos escaneado y que también hemos controlado para que sepas que efectivamente todo esto es real. Y efectivamente el niño pues estaba buscando esa cajita de música tras la pues la mudanza, y efectivamente la acciona, y esa bailarina baila para él en algo que le produce también felicidad. Y es que no todos los contactos extraterrestres son negativos, o al menos pues en este caso sí que se le pues inoculó una felicidad, que es posible que ese fuese el auténtico pretexto o el auténtico objetivo de este contacto, saber cuál sería la felicidad tras un aviso de ese tipo, saber cuál sería el amor de un niño por sus padres y sus hermanos para no ser abducido, cuál sería la reacción de un ser humano ante una abducción, cuál sería el nexo de conexión de una familia en un niño que ya ha sido vigilado y que ya realmente pues había sido elegido por su genética y quizá por su personalidad también. Y a partir de aquí, pues efectivamente, el niño se niega. Y ellos le avisan, no vas a poder volver. El niño se niega. Y ellos, con respeto, quizás siguiendo un protocolo de abducciones, en los cuales, pues, no, efectivamente, si hay una negación, pues no puedes abducir, cosa que se saltarían, por tanto, las razas del tipo gris, que hacen con nosotros lo que les da la gana. Bueno, pues aquí sí habría un respeto, ¿no? Dentro de lo que sería pues una abducción no frustrada, pero sí respetada. Y eso sí, con ese ingrediente de no poder volver jamás. Sin ninguna duda, sorprendente, ¿no? Para finalmente dejarles claro a los seres humanos que efectivamente están muy por encima de nosotros a nivel de todo lo que es la conciencia y, por supuesto, a nivel telepático, cualquier tipo de contacto y de inteligencia más que superior a la nuestra, ¿no? Ahí queda ese último detalle de esa bailarina que efectivamente el niño encuentra en una caja completamente cerrada y que pues ellos le han dado como último reclamo de autenticidad. Y que, bueno, pues ese niño que estaba buscando pues su juguete más preciado, pues resulta que efectivamente lo encuentra, ¿no? Y lo encuentra de una manera imposible, porque esa caja estaba cerrada, pero lo encuentra, y esa bailarina, que no dejan de ser esos extraterrestres que le han dejado felicidad, pues también baila para él, creando felicidad. Un caso que me ha parecido pues curiosísimo, y que la verdad es que dentro de la casuística pues hay que apuntar, sin ninguna duda. Por fin, un caso positivo dentro de los marcianercios que vienen a tu casa, ¿no? Y que sea inducido o no, al menos este chico pues se quedó con su cajita de música pues sonando la melodía del baile de unos extraterrestres que vinieron a por él, le ofrecieron irse con ellos, y que finalmente siempre estaban sonriendo para él, sea un experimento o no, sean almas cándidas esos extraterrestres o no, pero su experiencia fue positiva, y con eso nos tenemos que quedar, ¿no? El único mensaje que yo puedo sacar de aquí es que, bueno, si ellos tuvieron un contacto positivo con nosotros, pues a lo mejor nosotros pues podemos tener o empezar a tener más contactos positivos entre nosotros, ¿no? Que parece que la humanidad pues cada vez está de peor rollo, ¿no? Y cada vez hay más conflictos y más violencia y ultraviolencia. No, pues este caso a mí me enseña por lo menos pues que el corazón y la familia y el amor pues lo puede todo, incluso
conocer un mundo absolutamente increíble. No, se quiso quedar con su familia y con sus hermanos, en acto de total amor familiar, que es lo que a veces nos falta aquí, ¿no? Una familia, pero en este caso la familia de los seres humanos. Bueno, ya termino y bueno, pues que sepáis que sigue lo del concurso de, de 5 libros de inconsciencia, de dibujarme a mí, a este careto que tenéis aquí, ¿no? Que bueno, pues que lo único que tenéis que hacer es dibujarme, y luego pues poner los datos personales para un sorteo que haré pues a principios del mes de diciembre, pues para mandar 5 ejemplares de mi último libro, ¿no? Estoy haciendo otro que me parece increíble y bueno, pues este es el último que saqué y nada, pues sorteo de 5 ejemplares. Me tenéis que dibujar y poner vuestros datos para enviároslo, ¿no? Y haré un sorteillo en un programa especial, ¿no? Y bueno, pues a ver a quién le toca. La verdad es que estoy recibiendo unos dibujos que son asombrosos y que me emocionan muchísimo porque me gustan mucho, están hechos con mucho cariño, ¿no? Que es lo que al final, y este vídeo va de eso, de al final de cariño, de seres extraterrestres que parece que han venido a enseñarnos lo que es la única fuerza que mueve realmente el universo, mucho más allá de la velocidad de la luz, que es ni más ni menos que el amor. Nada más. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.